muy buenos días, queridos niños, ¿cómo están? Espero que ya estén listos para poder empezar con la actividad del día de hoy. Estamos en nuestro día número 5, cerrando la semana 30. El día de hoy trabajamos el área de comunicación y nuestro tema escribimos una receta saludable. Empezamos el día encomendándonos al Señor y pedirle siempre que cuide de nosotros y de todas las personas del mundo. Hoy tienes la oportunidad de escribir una receta saludable. Para ello debes revisar tu portafolio y organizar la información y experiencias recopiladas sobre recetas de alimentos saludables. Nuestra meta de hoy es escribir una receta saludable, considerando los grupos, cuáles eran energéticos, constructores y reguladores, y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, familiares y conmigo. ¿Qué aprendizajes debemos de lograr para alcanzar nuestra meta? Tener siempre presente la meta de nuestro aprendizaje. Escribir una receta saludable. Organizar nuestras ideas en relación a los grupos de alimentos. Considerar las características del formato del texto. Acompañar la información con imágenes, ilustraciones o dibujos. Considerar la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir. Corregir tu primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta. Proponer la forma y medio de difundir la receta saludable. En este caso va a ser a través de un audio. El desarrollo de esta actividad seguramente lo vas a realizar muy bien. Vamos a iniciar con ello. Para esto vas a invitar a un familiar a leer la siguiente receta. Locro de zapallo con pollo guisado. Elaborado por un experto, entre ellos Alex Ruiz. Lo podrás encontrar en el documento La mejor receta Piura, que se cita al pie de este texto. Puedes leerlo en voz alta y observar su formato. Te sugiero que al leer relaciones las imágenes con el texto. Identifiques las partes que tiene el texto. Subraya las acciones que indican acción. También reflexiona y contesta. ¿De qué trata el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Qué información acompaña la imagen? ¿En qué parte del texto indica acción? Analicemos la receta. Primero veamos su estructura de cómo está presentado. Vemos que tiene un título, todas ellas están con letras grandes y con mayúsculas. También hay una imagen que acompaña. Tenemos un texto que está representado en dos partes. Ingredientes y preparación. Empecemos con la lectura. Locro de zapallo con pollo guisado. Ingredientes: 1,5 tazas de arroz, 1/4 kilo de papa blanca, medio kilogramo de zapallo mar, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, 1 tomate, 1 diente de ajo, medio kilogramo de pollo, 1 trocito de queso, 3/4 de taza de choclo desgranado. Ahora veamos la preparación. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate, picados a cuadraditos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes, las arvejas, agua y sal al gusto, cocinar. Al final, agregar el queso. Limpiar, lavar, trozar en 4 presas al pollo, sazonar con sal y freír. Servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado con arroz graneado. Vamos a observar las palabras con las que inicia cada párrafo de la preparación. En este caso es freír, limpiar, servir. Estas palabras, queridos niños, son acciones, son verbos. Fíjate en qué están terminando. Termina en ir, ar, ir. Esta receta ha sido extraída de Ruiz Salvatierra Domínguez y Castillo del año 2013. El locro de zapallo con pollo guisado, la mejor receta Piura. Ahora, con la ayuda de un familiar, vas a analizar el texto. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas. Identifica los verbos con los que se inicia cada uno de los pasos de la receta. Recuerdas que lo hemos encerrado, ¿verdad? ¿Cómo estaban escritos? Estaban escritos al inicio de cada paso en la preparación. ¿Observaste la terminación de los verbos? Era freír, limpiar y servir. ¿En qué termina? Terminan en ar e ir. ¿Cómo se presenta la lista de ingredientes? Se presenta de manera ordenada y con los ingredientes necesarios para poder preparar para
4 personas. También vas a completar la siguiente tabla y escribir las características del texto instructivo. A partir de aquí utiliza tu cuaderno o tu hoja de reuso. Un texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Es aquel texto que nos va a dar paso a paso lo que nosotros querramos conseguir. En este caso vamos a hablar sobre la receta. La estructura o los elementos que debe de contener una receta son las siguientes. Debe de tener un título con letras grandes y todas se deben de escribir con mayúscula. Debe de tener una imagen. Ahora, aquí a la imagen le acompaña una información que es muy importante, que nos dice que todos estos ingredientes que tú vas a utilizar van a alcanzar o van a ser solamente para 4 raciones. Partes en que se divide el texto. Se divide en 2, ingredientes y preparación. Información que presenta estas partes del texto. En los ingredientes se menciona todo lo que tú vas a necesitar para poder preparar el plato. Y en la preparación tú tienes que explicarnos. Y siempre empieza con un verbo, así como se muestra. Explícanos en cada paso cómo tenemos que proceder para poder preparar nuestro riquísimo plato. El público destinatario, ¿a quién estará dirigido esta receta? ¿Estará dirigido al público en general o a todas las personas quienes quieran aprender a cocinar o preparar alguna receta? Muy bien, llegó la oportunidad de aplicar lo aprendido. Para esto vas a planificar la escritura de tu receta. Antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores en estas 2 semanas. Recuerda tener siempre presente tu meta. ¿Cuál es nuestra meta? Escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, familiares y conmigo. Piensa en las siguientes preguntas. Primero, ¿qué receta saludable escribiré? ¿Qué grupos de alimentos estoy considerando? ¿Estás considerando los alimentos constructores, reguladores y energéticos? Segundo, ¿qué características tendrá el formato de tu texto? Estamos o vamos a elaborar un texto instructivo o la receta. Debe tener un título, ingredientes, preparación e imágenes que lo acompañen. ¿Con qué información acompañaré las imágenes? Puede ser con los ingredientes, la preparación o el plato final. Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? ¿Recuerdas cómo era esto? Finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? ¿Algún familiar que se encuentre contigo o en todo caso puedes hacerme una llamada? ¿Cómo? ¿A través de qué medio lo difundiré? Lo vas a difundir a través de un audio. Tú vas a explicar tu receta a través de un audio. Ahora coméntale a un familiar la importancia de los elementos textuales en una receta, es decir, el título, la imagen, los ingredientes y la forma de preparación y cantidades en que debe de aplicarse y formas de resaltar la información que debe estar acompañada de una imagen. Tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará a escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones. Recuerda, esta es la estructura de un texto instructivo, la receta. Debe de tener un título que debe ser de letras grandes y todas en mayúscula. Debe contener tu texto los ingredientes. En los ingredientes se mencionan cantidades exactas que tú debes de considerar para poder preparar tu plato. Y en el procedimiento empezamos siempre con una acción, con un verbo. Puede ser picar, lavar, añadir, cortar, etc. Todas esas palabras son verbos. Y en la elaboración menciona paso a paso cómo debemos de preparar nuestra receta. También considera los criterios que se indican a continuación. La receta es un tipo de texto instructivo. Indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Indica los pasos de manera ordenada a través de una enumeración.
Indica la lista de los ingredientes y cantidades que se necesitan. Utiliza un lenguaje formal y sencillo. Se acompaña de imágenes o ilustraciones. Hace uso de mayúsculas y signos de puntuación. Ahora vas a escribir tu receta saludable. Escribe el primer borrador de la receta elegida, considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalos con imágenes e ilustraciones. Ten en cuenta los criterios que se te han indicado previamente en la información que has seleccionado de tu portafolio. ¿Qué formato va a tomar tu texto instructivo? En este recuadro, en la parte superior, pondrás el título de la receta. Aquí pondremos los ingredientes y lista de ingredientes con las cantidades que tú vas a necesitar. Tenemos la imagen o ilustración de los ingredientes que vamos a necesitar. Luego tendremos la preparación. En la preparación recuerda que en cada uno o en cada paso que tú vayas a mencionar, utiliza verbos. Escribe tu nombre como autor o autora de la receta saludable. Una vez que hayas terminado de redactar tu receta, vas a revisarlo. Vas a invitar a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Hazle saber la meta de aprendizaje. Es escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, familiares y profesora, y los criterios de valoración de tu receta, que es un texto instructivo. ¿Colocaste el título de la receta? ¿Lo hiciste? Si tú lo hiciste, pones un check. ¿Indicaste de forma breve los pasos a seguir para su preparación? ¿Indicaste los pasos de manera ordenada y enumerándolos? ¿Indicaste la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan? ¿Consideraste los diferentes grupos de alimentos? ¿Señalaste la porción de alimento que tienen que servirse? ¿Utilizaste un lenguaje formal y sencillo? ¿Consideraste los verbos con que se inicia cada uno de los pasos? ¿Acompañaste la receta con imágenes o ilustraciones? ¿Usaste mayúsculas y los signos de puntuación correctamente? Al inicio las mayúsculas y termina siempre con un punto. ¿Escribiste tu nombre como autor o autora de la receta saludable? Si tú has considerado todos estos aspectos y lo has logrado, pondrás sí, sí, sí. Pero si en algunos de ellos lo has obviado o olvidaste considerarlos, entonces tenemos que corregirlos para poder redactar nuestra versión final de nuestra receta. Con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Toma el tiempo que necesitas para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes, ilustraciones tu receta. Ten presente que según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos que se encuentran en la ficha. Cómo servir los alimentos del día 2 de la semana pasada, así como la porción de alimentos que debe servir. Finalizada tu corrección, reúnete con tus familiares y compárteles tu versión final de la receta saludable. Explícales cómo está organizado y las características del texto. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos en el almuerzo. Solicita a tus familiares que te graben. Luego, comparte la receta con tus compañeros y conmigo a través del WhatsApp de PAD. Reflexionemos sobre lo aprendido en estas 2 semanas de actividades de aprendizaje respecto a las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos. Para ello te invitamos a escribir brevemente tus principales aprendizajes, considerando tu reto. ¿Qué alimentos debes elegir para mantenerte saludable? ¿Qué hábitos alimenticios debemos practicar para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable? Queridos niños, en nuestra alimentación debemos de considerar los grupos de alimentos, los reguladores, los constructores y los energéticos. En este plato podemos observar que la porción de los alimentos reguladores, es decir, de las verduras, debe de ser la mitad. 1/4 de alimentos constructores, que serían las carnes o alimentos de origen animal, y los energéticos,
También la porción que va a ocupar va a ser de 1/4. No olvidemos consumir frutas, que deberían de ser 3 frutas diferentes al día, y consumir agua. Después de haber reflexionado, me vas a contar tus aprendizajes, es decir, qué es lo que aprendiste a lo largo de estas 2 semanas. Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Recuerdas la meta? Era escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirlas con tus compañeros familiares y conmigo. ¿Lograste la meta? ¿Cómo lo hiciste? Para ello vas a copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno. He tenido presente mi meta en el aprendizaje. Si tú lo has considerado, pondrás sí. ¿Escribiste una receta saludable? ¿Lo hiciste? Si lo hiciste, pongo sí. ¿Organizaste tus ideas en relación a los grupos de alimentos? ¿Lo hiciste? Si tú lo hiciste, pones sí. Y si no lo hiciste, pones no. Y si pones no, tienes que completar en este recuadro. ¿Qué necesitas mejorar para poder lograr este criterio? Así, de esta manera vas evaluando y revisando cada uno de estos criterios para poder verificar si alcanzamos nuestra meta o no. Muy bien, queridos niños, hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. En estas 2 semanas hemos trabajado bastante sobre la alimentación, los grupos, de cuáles son las porciones que debemos de consumir. Elaboramos recetas saludables, todo con el fin de mantenernos sanos. Hasta el día lunes, queridos niños, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.